Con gozo, con alegría, amén. Le damos la gracia al Señor por darnos esta oportunidad de compartir su palabra, de alimentarnos en esto, hermanos, que es su verdad. Él mismo, Jesucristo mismo, está con nosotros. Habíamos estudiado, hermano, minuciosamente Romanos capítulo 11, en donde hablábamos de la soberanía de Dios en la salvación y lo que implicaba, hermano, que tú y yo seamos salvos. Y cerrando ese capítulo de Pablo, hablando de que, y dándole gracias al Señor en su sabiduría, en su entendimiento, porque estamos nosotros en la salvación por medio, hermano, de su bondad, por medio, hermano, de que Él, de su inteligencia, por medio de su sabiduría, tú estás aquí. Y Pablo daba la gloria y la honra referente a eso. Así que no solamente Dios es responsable de nuestra salvación, sino que nosotros, dice el apóstol Pablo, y ahora lo vamos a ver más profundamente, debemos ser diligentes y debemos saber la manera de adorar y a quién estamos adorando. Porque Pablo decía, cuando le predicaba a los griegos, ustedes adoran a alguien que no conocen. Y la manera que ustedes están haciendo no está bien, no está bien. Porque el simple hecho, hermanos, de adorar no quiere decir de que nosotros estemos haciendo lo que Dios está requiriendo de nosotros. Eso es importante. Porque Caín y Abel ofrecieron adoraciones. Y Judas habla de los falsos maestros y falsos profetas de hoy en día y de siempre que existieron, que se meten en la doctrina de Balaam y Caín. ¿Por qué decía Balaam y que Balaam se había vendido? Y Caín había hecho una ofrenda a su manera, no conforme a lo que Dios mandaba. Porque Adán y Eva, me imagino yo, que le habrán dicho a sus hijos lo que Dios gustaba, que era la adoración de los sacrificios. Entonces, al haber la adoración de los sacrificios, Abel dio una mejor ofrenda que Caín, y no solamente por el hecho de la adoración en sí, sino que por la fe. Abel tenía fe, el otro tenía manera, porque el otro había presentado los mejores frutos del campo también. Y hoy en día tenemos más de 100,000 religiones en el mundo, en donde hay gentes que buscan adorar, que buscan presentar sacrificio, pero sin la fe. Y recién estábamos hablando de que hay personas que adoran imágenes, que adoran la naturaleza, la madre tierra, etcétera, etcétera, deidades antiguas. Pero al no tener una fe verdadera, nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de adorar y agradarle a Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, la fe, hermanos, es la herramienta que Dios está utilizando, no es que utilizó, sino Pablo dice, del momento que nosotros creímos. Estamos más cerca de la venida de Cristo de aquel momento que creímos. O sea, está hablando de una fe continua. No está hablando de que en un tiempo yo creí y hoy me aparté y hoy ando por el mundo. No, no, hermano. Porque hay gente que no tiene fe verdadera y que se va y nunca volvió. Porque el que tiene fe verdadera va y vuelve de vuelta. Entonces la fe es lo que está utilizando el Señor para mantenernos firmes, resistentes en la salvación. Y en eso se basó todo el estudio de Romanos anteriormente, cuando estábamos hablando de la justificación por fe y todas las herramientas que Dios ha puesto para el creyente.
Y acá Pablo está haciendo una diferencia después de hablar de la gracia, después de hablar de la justificación, después de hablar de los privilegios que nosotros tenemos, que anteriormente éramos extraños. Hermano, ahora Pablo te está diciendo, así al Señor le agrada que le adoremos. Y esto es muy importante, hermano, porque hoy en día mucha gente se está basando en el Antiguo Testamento, en donde hay recintos, en donde el Señor está. ¿Verdad? Y una vez me había escandalizado yo cuando un maestro dijo que nosotros teníamos que adorar hacia donde está nuestra iglesia o la congregación. Pero hermanos, eso es basarnos en el antiguo pacto. Muchas cosas cambiaron después de que Cristo ha venido, y nosotros hoy en día el Espíritu Santo y Dios mismo y su presencia mora en nosotros. Hoy en día mucha gente dice por Israel, tierra santa. Dejó de ser santo esa tierra desde que el santo dejó de morar en ese lugar. Santo es lo que Dios toca y en donde Dios permanece. Cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza, que le dijo, quítate tus sandalias, porque el lugar donde estás, santo es. Eso no estaba hablando de un lugar determinado, ¿verdad? Sino que estaba hablando que la presencia misma estaba ahí. Cuando Jesucristo, en la cristofanía, así como la zarza, se le había manifestado a Gedeón, y Gedeón le dice, tú eres de nosotros, eres nuestro enemigo. Y Jesús le dice en ese momento, no, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás, santo es. La misma palabra que le había dicho a Moisés. Porque no se trata, hermanos, del lugar donde estuvo y donde estaba, porque la vez pasada cuando estábamos compartiendo con referente y solemos mirar, ¿verdad? No sé si conocen Aline y en Israel, ¿verdad? Un documental que habla mucho sobre Israel y las costumbres, en donde el apóstol Julano estornudó aquí y los bizantinos iban construyendo una iglesia. Aquí Jesús lloró y construían una iglesia. Acá Jesús anduvo por el burrito y hacían la caminata santa, ¿verdad? O la vía dolorosa que hay hoy en día. No, aquí fue enterrado Jesús y se construye una iglesia. Hermano, esa tumba está vacía. Cristo ya no está ahí. Entonces, el problema de la gente es tratar de contener la santidad o el Shekinah de Dios, en donde Él se manifiesta en su grandeza en ese lugar, y hacer un culto de adoración de lugares o de personas o de objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es terrible, hermano. Es terrible porque nos quita del concepto de adoración. Amén. Y el Jesucristo decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Él mora en las alturas. Inclusive Salomón, cuando construyó el templo de Jerusalén, la gente estaba todo admirada y miraba, y de repente Salomón dice, Señor, esto no te va a contener. Si el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, no te puede contenerse. Esto es maravilloso, esto es grande. O sea que todas las obras que nosotros podemos hacer, ya sea fuerte contra fuerte, las iglesias góticas, imágenes, no vamos a contener la santidad, la pureza, la omnisciencia de Dios mismo. Así que, hermano, ¿cómo podemos nosotros? Y Pablo está hablando, así que, hermanos, Romanos capítulo 12, el verso 1, yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis ustedes mismos con un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Esta es la manera. Porque ayer estábamos hablando de gente que no tiene problema para hacer 30 días de ayuno, inclusive, para hacer largas oraciones, con tal de recibir algo. No por gratitud. Señor, yo no me voy a
al culto porque si no vendo tanto. Esa es la realidad hoy en día. Que la gente condiciona a Dios, condiciona la bendición y si hace algo, le exige a Dios. Yo les quiero decir algo, mis hermanos. Dios no necesita de nuestra oración. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios no necesita de nuestro sacrificio. Dios no necesita absolutamente nada. Nosotros debemos adorarlo a Él por lo que Él es. Porque Él se lo merece. Simplemente. Él se lo merece. Entonces, cuando yo le adoro a Dios conforme a lo que Él manda y la manera que Él manda, no es que Dios sale bendecido. ¿Quién sale favorecido? Yo. Yo salgo favorecido. Y aquí Pablo está enseñando de que nosotros seamos inteligentes, no como otros que están golpeando el aire y ungiendo las rutas con aceite y ungiendo, como decía la hermana, a las almohadas con aceite, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un culto inteligente, porque no está basado en las Escrituras. Y hoy tenemos tanta gente que está haciendo las cosas como hizo Caín, a su manera. Entonces había un montón de profetas en el Antiguo Testamento que prepararon unas pociones y dijeron, no, lo que Dios manda en su palabra, porque había ciertas especias que Dios había mandado que se tenía que hacer quemar en la presencia de Dios. ¿Y saben qué hicieron unos sacerdotes? No, yo creo que tal fragancia, la rosa tal y tal especias, con esto a mí me parece más agradable. Y estos sacerdotes fueron, echaron al templo, salió un fuego al altar y los mató a todos. Así de sencillo es la cosa. No importa que vos tengas buena intención en esto. Dios ha establecido, y el apóstol Pablo da el parámetro y la forma como nosotros tenemos que adorar a Dios. Y está hablando de un culto inteligente, racional y consciente. No haciendo vanas repeticiones. ¿Verdad? Porque me acuerdo, cuando yo era joven, una persona me había dicho, vos tenés que orar 2 horas por día. Y si vos orás continuado 2 horas por día, vas a recibir la bendición. Yo pasando, hermano, los 10 minutos ya no sabía qué decir. Ya no sabía qué decir y después ya a la media hora ya me dormía. Imagínense, ¿es un culto inteligente? No, hermano. No es un culto inteligente. Y Pablo estaba hablando referente a eso. Si yo solamente me acerco a adorar al Señor para recibir algo, eso no es un culto inteligente, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, Pablo habla como habíamos estudiado, ¿verdad? Romanos 11:3 dice, ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él y a Él sea la gloria. De Él es todo, incluso nosotros. Nosotros nos movemos en Él, nosotros hablamos por medio de lo que Él nos da. Nosotros si trabajamos es un trabajo que el Señor nos dio. Ni si me esfuerzo, ni si lloro, ni si zapateo. Y aquí Pablo nos está enseñando, es más, nos está rogando. Os ruego, les suplico que hagan esto, porque si hacen esto, no serán como los impíos, no serán como aquellos que hacen vanas repeticiones, que hacen esfuerzos innecesarios que no sirven de nada. Amén. Mis hermanos, esto es justamente para que Pablo nos está no castigando y hablándonos mal y nos está diciendo, no, está mal lo que usted está haciendo, sino él nos está exhortando con amor. Porque Pablo lo que está buscando es que los romanos tengan resultados y que nosotros disfrutemos. Ese es otro problema, que muchos no disfrutan su relacionamiento con Dios porque es una carga, porque lo hace de obligado y lo hace de mala gana. Yo no recibí lo que le pedí al Señor y entonces ya no me sirve. Entonces, ¿qué método puedo hacer? A mí mucha gente me llama y me dice,
Pastor, tengo mi hijo que está en la droga. No me sale nada. ¿Qué métodos? Y no le gustan los métodos. Enchegate. Eso es un método inteligente. Entregate a Cristo. Y ayer estábamos hablando, anoche, cuando se estaban retirando los hermanos, de gente que abre rehabilitaciones, dan de comer a la gente. Parches. ¿Por qué son parches? Porque mientras el Espíritu Santo no more en esa persona, estamos viendo que iglesias están enviando al infierno gente con panza llena. Incluso hasta pueden salir las drogas, hermano. Pero si no tienen a Cristo, no les sirve de nada. Y había yo comentado, ¿verdad? En donde ellos decían, los que trabajaban, cocinaban, y yo pongo el arroz, pongo ¿verdad? Y decían, los herederos del reino. El engañoso de las obras. Engañoso. Pensando que porque uno está haciendo obras, va a ganarse el cielo. Eso no lo dice la Biblia. Amén. Y Pablo nos está aconsejando aquí, hermano, a través justamente de esa autoridad apostólica, hablando a nosotros de qué nos había hablado, de toda la misericordia que tú y yo ya recibimos. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, hermano, nosotros empezamos diferente el día. Cuando vos sabés que vos fuiste perdonado de todo tu pecado, hermano querido. Cuando vos sabés, hermano, que el Señor te está mirando con ojos de amor, de la misma manera que le ve a Cristo, vas a empezar de otra manera tu día. Vas a agradecerle al Señor y te vas a sentir indigno de estar en el camino. Pero en ese momento, hermano, te va a llevar a que vos le adores en todo tiempo, y si tenés necesidades, pongas a conocimiento de Él, como dice la palabra, y con toda súplica y acciones de plagueos, no, acciones de gracia. Como estábamos hablando con el hermano Aldo, agradecemos si tenemos, agradecemos si no tenemos. Porque si Dios no me está dando lo que estoy pidiendo, es porque Él es sabio, Él es entendido, y Él sabe que no me conviene lo que yo estoy pidiendo. Yo tengo que ser agradecido. Ahí cambia, hermanos. Por eso Pablo estaba hablando constantemente, Romanos capítulo 1, el verso 7, a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Estaba hablando, hermano, de que nosotros ya somos totalmente bendecidos. Y esto no se trata de percepción. Me decía una hermana hace poco, yo no me siento perdonada. Yo no me siento bendecida. Esto no se trata, hermano, de percepción, sino se trata de los decretos y los juicios que Dios ha hecho a nuestras vidas. Amén. Porque si vamos a basar de acuerdo a lo que vemos, a lo que percibimos, conforme a nuestra carne, nunca vas a estar satisfecho. Nunca. Y yo te quiero decir una cosa, y a muchos hermanos no les gusta, a veces me llaman, me piden consejo. Dios no va a satisfacer tu carne, olvídate. Olvídate que Dios va a satisfacer tu carne. Por eso Dios te da lo justo. Dios te da lo justo y lo necesario para que no te envanezca. Y vos le decís, Señor, yo quiero más. ¿Por qué me diste esto no más? Y ahí viene el Señor y te dice, mi gracia te basta. Yo te estoy sosteniendo, tranquilo. Y en el proceso te estoy sosteniendo y estoy trabajando contigo. Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Él nos ha dado su amor sin medida. No es un chiquitito. No es de acuerdo a cómo te portás. No es si, no vos sos, si sos buenito, te voy a dar. No, hermano, sin medida, sin condicionamiento. Sin condicionamiento. Hay un general que
Se volvió muy famoso en los Estados Unidos en los años 1800, que hizo popular la palabra rendición sin condiciones. No importa. Que si el enemigo se rinde, no tiene que ponerte condición, ¿verdad? De eso él habla y él se volvió muy famoso y esa es una palabra que se ha utilizado porque muchos pierden y así mismo tampoco el Señor pone condiciones a algo que Él da. No hay condicionamiento. Porque esto se trata, hermano, de lo que Él ha establecido, amén, y de lo que yo he recibido por gracia. Sean cosas buenas o malas. Eso es lo que la gente no quiere entender. Entonces tenemos hoy un montón de iglesias, hermanos, esto es impresionante, que te están dando analgésicos. Ah, ¿te duele la cabeza? Toma un analgésico. ¿Te duele el pie? Toma esto. Métodos, hermano, en donde te dicen, hace esto y te va a parar el dolor. Lo que nosotros estamos haciendo, hermano, es matar el síntoma, pero no la enfermedad. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias. ¿Y cuál es matar la enfermedad, hermano? Tener una adoración inteligente. Ahí matás la enfermedad. Matá la cosa de raíz. Matá la cosa de raíz. Óreme, pastor, por mi pie. Óreme, hermano, por mi cabeza. Hermano, estoy necesitando dinero. Óreme. Geniolito. Anestésicos. Hermano. Pero el fondo de la cuestión, la gente no quiere tratar la enfermedad. La gente no quiere tratar, como decía Martín, no quiere renunciar a su viejo hombre. No quiere entregarse. Entonces, si nosotros queremos una sanidad espiritual, porque la gente no quiere ser sano, la gente no quiere ser libre, la gente quiere que Dios le bendiga, la gente quiere que Dios le consienta en sus malos deseos. ¿No quiere ser libre? La gente ama su pecado. Entonces, cuando nosotros recibimos del Señor, que nosotros ya lo hemos recibido todo, pero pastor, yo no estoy viendo eso en mi negocio. Yo no estoy viendo que el Señor me está yo no veo en la sanidad de mis familiares. Yo no estoy viendo, hermano, el Señor está tratando. Dios está tratando. Ni si yo me junto con ustedes a ayunar y a orar, si Dios está tratando, no podemos hacer absolutamente nada. Porque Dios trata con las personas. Y mientras que nosotros nos desplacemos a ese algo que está ocupando el trono de Dios, no va a haber ningún tipo de cambio. Será simple remiendos. Simple remiendos. Romanos capítulo 8, el verso 39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué queremos más de esto? El mundo puede tener casas, propiedades, trabajo, hermano, todo, pero no tiene lo que nosotros tenemos, ni jamás van a tener. Un impío no puede vivir mejor que nosotros jamás. Y si nosotros entendemos eso, hermano, que incluso que nos quiten todo lo que tenemos, que nos pongan en una cárcel a 3 metros bajo tierra, que nos separen de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, ahí seremos las personas más prósperas de las personas del impío más millonario de este mundo. En ese momento, porque le tenemos a Cristo. Y si entendemos eso, hermano, vamos a empezar a valorar lo que tenemos. Vamos a empezar a disfrutar que estamos sentados en la mesa y no nos vamos a estar preocupando de lo que pasa allá afuera. Vamos a preocuparnos acá, hermano. Y a disfrutar de que somos llamados hijos de Dios. Usted, hermano, no se imaginen, tampoco eso entra en mi mente, hermano.
de que yo fui adoptado y de que tú fuiste adoptada para ser semejante al Hijo de Dios. Esto es maravilloso. Y todo esto, ustedes siguen pensando o seguimos pensando que yo tengo que hacer algo para agradarle al Señor. Ahí está el tema. Porque todo lo hemos recibido por gracia. Por gracia, de regalo. Y esto a la carne no le gusta, hermano. Por eso las iglesias bíblicas no son muy atractivas, que digamos, ¿verdad? Porque las iglesias bíblicas, hermano, enfatizan más en la obra de Dios. En la obra de Dios. Que en la obra del hombre o en la centralidad del hombre y del humanismo. En donde yo tengo que hacer, yo tengo que destacar, yo me tengo que esforzar, pero al final de cuentas me doy cuenta que nunca llego. Pero cuando Dios nos muestra a través de su gracia y te dice, mira, este es el camino, acá es solamente, pero algo tengo que hacer, no puede ser Dios, no, ya está todo pagado. Está todo pagado y Él pone en nosotros su Espíritu Santo para que continúe la obra y genera en nosotros ese espíritu de diligencia, todo a través de su gracia. Nosotros lo empezamos a amar, ya no por lo que Él nos va a dar, ya no nos quejamos porque Él nos dio, porque no, hermano, empezamos a ser introspectivos y empezamos nosotros, hermano, a ver lo que Dios está obrando en nuestra vida y lo que Dios está obrando en nuestras familias. Romanos capítulo 3:24, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo. Gratuitamente. Estábamos hablando, hermano, de que Dios nos ha entregado todo su amor. Todo su amor. Nos ha entregado otro atributo más. Le queda poco esto. Toda mi gracia. Toda. Romanos 3:24. Romanos 5:2 dice, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos en esa gloria, como decían los hermanos. Los hermanos tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza y esperamos la manifestación de nuestro amado Señor Jesucristo. El mundo no sabe que viene, pero sabe que viene algo, pero no sabe qué. Pero nosotros sí sabemos. Por medio de su gracia, Él se nos ha revelado y nos dijo, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en esa esperanza, dice Pablo, nos gloriamos, ¿verdad? Y pensamos en todo tiempo y decimos, wow, ¿cómo va a ser? Cuando le vea a Cristo, ¿cómo voy a reaccionar? O sea, estamos ahí nosotros, hermanos, degustando esta esperanza que el mundo no tiene. El mundo no sabe que va a ir a parar, hermano, y muchos saben, pero muchos no saben. Que vaya a parar en un lago de fuego, de 4 paredes, en donde no hay una puerta de escape. Todo esto, hermano, por su gracia. Romanos 6:5. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Vemos el Espíritu Santo que va operando en nuestras vidas. Nos va alejando en el pecado y nosotros ya tenemos una conciencia, ¿verdad? De no querer defraudar a nuestro Dios. Él va orando y si pecamos, nos duele. Pero así también por su gracia está el trono disponible de gracia para nosotros, para acudir y tener misericordia. No solo su amor, no solamente su gracia, sino que también nos cubre su justicia. Su justicia. ¿Saben qué? Estuve hablando con una persona y yo le dije, ¿sabe algo que Dios nos ha dado? Y esa persona me mira así y me dice, ¿qué Dios nos ha dado? Y cuando le dije su salvación, hizo una cara de hermano. Pensaba que ya recibí un pedazo de oro allá del cielo, ¿verdad? Y es que la gente está así, hermano. La gente está así.
Pero nosotros hemos recibido su justicia, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Nosotros estamos viendo que el Señor nos está preservando para la salvación. Él nos está cuidando, Él nos está protegiendo, Él nos está llevando a la gloria eterna, y sabemos a través de la evidencia que está obrando en nosotros que seremos glorificados. Hermano, y que sabemos que fuimos escogidos antes en la eternidad. Yo no sé en qué punto de malagradecimiento o plagueo nosotros podemos llegar después de saber todo esto. Romanos capítulo 3, el verso 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Y de ellos dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios se revela a nuestro favor y en contra del mundo que se presenta sin Cristo, hermano, porque todos, dice Pablo, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero nosotros estamos en la justicia de Cristo. Por lo tanto, no estamos destituidos de la gloria de Dios. Vean su amor, su gracia, la obra perfecta de Cristo Jesús impartido en nosotros. Amén. Romanos capítulo 5, el verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Esto es bueno, hermano, que nosotros hayamos sido representados. ¿Representados por qué? Por Adán, porque el pecado de Adán contaminó a toda la humanidad. Pero la obra de Cristo ha perfeccionado a su iglesia. Su obra maravillosa, ¿verdad? Y eso es lo bueno de todo esto. Y además de todo esto, hermano, el Señor nos ha dado, estábamos hablando, su amor, su gracia, su justicia, y nos ha revestido, hermano, con la fe, con el regalo de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo. Él mismo se ocupó en que tú particularmente tengas un regalo maravilloso que se llama la fe. Se ha ocupado de ti, hermano. Esto es, Dios se ha preocupado individualmente de cada uno. Porque volvemos al mismo episodio. ¿Por qué el mundo está así? ¿Y por qué nosotros estamos así? Porque tenemos un regalo que se llama la fe. Romanos capítulo 1 al verso 5 dice: por medio de Cristo recibimos la gracia del apostolado, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Romanos 1:17: porque en el Evangelio se ha revelado, en esta buena noticia, la justicia de Dios, que es para nosotros y también para los impíos, de diferente manera, con efecto diferente, que de principio a fin es por medio de ¿qué cosa? De la fe. El que no tiene fe, vamos a decir en guaraní, y puta ese artículo. Las consecuencias de la ley será echada sobre esa persona. Ahora, el que está en Cristo, la consecuencia de la ley, de mi infringimiento, ya fue echado sobre él en la cruz. Amén. Esa es la diferencia, hermano. Por eso la justicia de Dios se revela entre el mundano y el creyente. De dos formas diferentes. En que a unos los va a arrojar en el lago de fuego, las consecuencias de la ley los mata hoy en día. Porque la ley hoy en día te mata espiritualmente. Pero cuando la ley viene y le busca a Martín, a Aldo, a Julio, etcétera, etcétera, hermano, viene y nos encuentra muertos en Cristo. Te encuentra a vos crucificado al lado de Cristo ahí. Ahí ya estás. No puede tocarte. No puede tocarte, hermano. Amén. Porque así como Cristo ha resucitado, nosotros resucitamos con Él. Amén. Para una vida nueva. Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír, el oír proviene la palabra. Acá tenemos que tener en cuenta, hermano, que ahí dice oír, no dice escuchar. Hoy tenemos mucha gente que escucha la palabra, pero no oye.
Porque el oír es una capacidad que Dios te da para entender las escrituras. Y eso lo hace un nacido de nuevo. Amén. Entonces, así que la fe proviene, ¿por qué cosa? Por unos oídos regenerados. La regeneración es anterior a la fe. Entonces el Señor regenera tu corazón, predispone tu corazón, abre tus oídos y te inyecta la fe. Y ahí uno, se sostiene. Romanos capítulo 12, el verso 3 dice: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y conociendo toda esta gracia, hermano, atento acá, conociendo todo, repito, ¿qué nos dio Él? Su amor, su gracia, su justicia, el don de la fe. Sabiendo todo esto y leyendo todo Romanos lo anterior, ahora vamos a dar un culto racional. ¿Entienden? Sosteniéndote a eso, a saber que vos ya, hermano, tenés un acceso directo al trono de la gracia. Esto vas a empezar a generar adoración. Amén. Vas a empezar a tener no un culto los sábados, los domingos o los martes de estudio bíblico, sino tu culto será diario. Diario, todos los días. Amén. Todos los días. No es como otros dicen: vengan, vamos a adorar al culto, vamos a venir. No, nuestro culto es todos los días. Y ahí dice: presente. Una vez que ya conozcas toda la gracia de Dios, el amor de Dios que ya está en ti, que Cristo ha muerto por ti, que vos ya sos salvo. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Yo ya hizo todo, prácticamente, ¿verdad? Dios hizo todo. Ahora, yo tengo que presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo. En un sacrificio vivo. Y esto, hermano, de este pasaje podemos hacer 500 prédicas, pero voy a basarme primeramente en lo que está pasando hoy en día y el error a lo que nosotros debemos apoyarnos, que ya tenemos todo, ya la gracia de Dios, su amor, la fe que ya está operando en nosotros, el Espíritu Santo, hermano, pero nosotros debemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué está hablando eso? Y Pablo estaba haciendo una analogía de lo que pasaba anteriormente en el antiguo pacto, en donde la gente presentaba animales para el sacrificio. ¿Qué hacía? La gente llevaba, sacrificaba un cordero, sacrificaba una paloma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Justamente para adorarle al Señor, para entablar su comunión con Dios, porque los sacrificios eran para eso. Pero hermanos, entendamos que cuando Cristo vino, terminó los sacrificios. Terminó absolutamente nada. Yo ya no puedo ir a presentar un sacrificio porque el hermano, como dice Hebreos capítulo 9, el verso 11, dice: pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. O sea, que no solamente Él nos entregó eso, Él está allá limpiándonos constantemente. Él nos está limpiando a nosotros como sumo sacerdote. El Espíritu Santo está trabajando. Amén. Ya somos escogidos. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestro culto entonces? Si ya está todo. Si ya está todo. Y acá vamos a echarla en la medicina para muchos, hermano, que a muchos les cuesta y que siempre hablamos. El único culto, hermano, aceptable de adoración consiste en que yo me ofrezca. Entregarme. Amén.
Ese es el culto. Porque eso es lo que la gente no quiere hacer. Entregarse, hermano. Entregarse ¿cómo? Por completo. No a medias. Yo me tengo que entregar completamente al Señor. Y ese es un sacrificio de que de los vestigios de la carne que aún opera en mí. Porque un impío no puede sujetarse, no puede entregarse y no puede agradar a Dios. Pero nosotros, los cristianos, sí. Amén. Porque le tenemos al Espíritu Santo. Entonces, hermano, hay una parte del creyente que no está todavía redimido. El viejo hombre ya está muerto, como les dije, la consecuencia del pecado y todo lo demás. Sino que tenemos todavía nuestra carne, nuestra naturaleza caída que todavía no murió. Eso genera que obras, y eso es el que nos está llevando a no hacer la voluntad completa del Señor. Por eso somos todavía imperfectos y estamos siendo renovados. Entonces, hermano, Romanos capítulo 6, el verso 6 dice: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que sucede, hermano, es que cuando nosotros seguimos sirviendo al pecado, no estamos haciendo un sacrificio inteligente y vivo. Porque cuando renunciamos a la obra del pecado, ¿qué pasa? Duele. Y eso genera, hermano. Eso genera, hermano, olor al Señor. Agradable. Amén. Romanos 6:12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Es decir, que yo puedo permitir que el pecado me domine, por más que yo ya he sido libre, sí. Hay cristianos que están luchando con pecados que les cuesta dejar. Pero esa lucha, hermano, es un sacrificio vivo e inteligente que nosotros debemos hacer. No es decir, no, yo estoy acá con una lucha, con un pecado, etcétera, etcétera, y digo, el Señor me va a quitar esto. No, yo tengo que adorarle al Señor peleando con eso. Amén. De eso se trata la lucha. Entonces, hoy volvemos otra vez, un montón de gente que te están queriendo solucionar, parchear la cosa, pero no quieren renunciar a su pecado. Esa es la cuestión. No quieren hacer una adoración como corresponde, quieren hacer una adoración a su manera. Y en estas megas iglesias y en estos lugares se le está ofreciendo una adoración diferente, no conforme a la inteligencia de Dios, sino conforme a la inteligencia de los hombres. Amén. Romanos capítulo 7, el verso 5 dice: porque mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte anteriormente. Entonces hay una lucha constante, hermano, y nosotros debemos pelear con nuestra carne. Tenemos que pelear, y eso es lo que la gente no quiere hacer. Romanos capítulo 8, el verso 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo que vive en ustedes. Y esa lucha contra la carne que nosotros tenemos diariamente, hermano, va a terminar en nuestra glorificación. Olvídate que por más que vos ayunes 40 y 50, vas a suspender los apetitos de la carne. O que te vista todo de ¿cómo se llama? De sábanas. No tiene efecto para los alimentos de la carne. Hermano, nosotros estamos en una lucha constante, con la lucha contra la carne. Nosotros, hermano, queremos adorarle al Señor. Tenemos que entregarnos a Él, hermano, como un instrumento. Dice Pablo, entreguen su cuerpo como un instrumento. Porque esto es un instrumento. ¿Cómo, hermano? De justicia. Instrumento de justicia y un instrumento de rectitud. Nosotros no podemos más vivir como viven los mundanos. Y eso cuesta, hermano. Eso duele.
Porque Pablo mismo habla que nosotros tenemos que ponernos máscara para estar con los mundanos. Romanos 6, capítulo 12. 6:12. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presentes sus miembros, vean, presentes sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos. Está hablando de adoración que nosotros estamos haciendo. Vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y preséntense sus miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí vemos, ¿sabes? Que Él es el que está operando en nosotros. Amén. Él es, hermano. Esto es lo que cuesta. Y esto es, hermano, lo que no se quiere predicar. Porque esto es lo que le asusta a la gente. Porque la gente no se quiere entregar. La gente no quiere entregarse. Amén. Entonces, hermano, ahí la palabra está diciendo un culto racional, hermano. ¿Qué quiere decir? Esto es un culto lógico. Lógico. Se le está diciendo a la gente, vení, ofrendá, vení, vamos a hacer ungir la calle, hermano. Pero no le está diciendo la lógica que dice la palabra: renunciar a tu pecado, morir a tu viejo hombre, toma tu cruz todos los días. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta, hermano. La gente de este evangelio es lo que la gente corre. Y le estaba comentando a los hermanos ayer que hoy un cantante famoso ya dijo que no hay que predicar el infierno, porque eso da peso de conciencia a la gente y la gente huye de las iglesias. Bueno, entonces, hermano, cuando nosotros hacemos esa lucha, ahí empieza a abundar en nosotros los frutos de misericordia. Ahí empieza a abundar en nosotros. Romanos 11:33 dice: qué profundidades son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus justicias, inescrutables son sus caminos. Este es, hermano, un camino angosto. Esto no es un camino enorme para que todo el mundo entre. Y el Señor hablaba de la puerta, de la aguja, ¿verdad? Que era una entrada del muro pequeño. Esto no es fácil, hermano. Esto no es para cualquiera. El cristianismo no es para cualquiera. Hoy, las falsas iglesias, hermano, han hecho una puerta enorme y digan: todo el mundo somos hijos de Dios. Todo el mundo puede servir a Dios, hermano, y tiene que quitar la Biblia. Porque si predican el evangelio verdadero, la gente que está ahí no puede sujetarse, no se sujeta, y ven que están afuera y dicen: no, esto no. Y se van. Y sé de una iglesia conocida, grande, de Paraguay, que ahora el pastor está queriendo hacer bíblica su iglesia. Y la gente se le está yendo. Veremos hasta qué momento va a continuar predicando la verdad. Porque ese es el problema, hermano. Que cuando abrimos muy grande, ¿verdad? Ahí ya entra de todo. Después hay que entretener. Entonces, hermano, concluyendo todo esto, la adoración debe ser, hermano, un servicio consagrado a Dios. Yo me tengo que consagrar a Dios, hermano, ¿verdad? ¿En qué? En abnegación. Consagrarme a Dios y renunciar a mí yo. Renunciar a mí mismo. Tomar mi cruz todos los días. Eso es una adoración lógica. Eso es una adoración inteligente. Eso, hermano, el servicio sacerdotal que el Señor ha dejado a la iglesia. Un servicio espiritual, ¿verdad? Que correspondía, hermano, como ejemplo nosotros vimos en el antiguo pacto. Pero que hoy se revela en la iglesia de Cristo. Hoy se revela en la iglesia de Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a dar gracias al Señor.
Entonces, hermano, el tema es que nosotros en la práctica tenemos que vivir las verdades teológicas. Y eso es muchas veces el problema con los no nacidos de nuevo, que no pueden aplicar las doctrinas bíblicas en su vida porque no pueden. Ellos tienen una sola manera, pero nosotros no tenemos excusa, hermano. Nosotros que hemos nacido de nuevo, hermano, podemos aplicar el sacrificio que a Dios le agrada. Entregarnos a Él. Dejemos un poquito los rudimentos, ¿verdad? Y que nosotros, hermanos, empecemos a descansar en la gracia del Espíritu Santo. Empecemos a descansar en su gracia. Empecemos a confiar en Él, hermano. Entonces, nosotros tenemos que, como cristianos, responder con obediencia y con gratitud. Porque si hacemos esto, somos inteligentes, vamos a empezar a quitar el plagueo de nuestros labios. Vamos a empezar a dejar de quejarnos. ¿Por qué? Porque van a empezar a fluir gracias. Porque estoy muriendo. Como decía una señora, ¿verdad? Me estoy fritando. Duele. Hermano. Y eso no se quiere. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos siendo instruidos a ser inteligentes, Señor. A hacer un sacrificio vivo, como dice tu palabra, como nos dice el apóstol Pablo. Que nosotros seamos santos. No dar una ofrenda vacía. No hacer un sacrificio fuera de tus mandamientos, de tus preceptos. Sino que nosotros realmente seamos recibidos por ti. Que nosotros te podamos agradar por medio de la fe, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Es de esa manera que tú buscas adoradores. Que te adoren, Señor, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No por conveniencia. No por rituales vacíos, no por vanas repeticiones, sino con corazones de labios agradecidos por todos estos regalos que tú nos has dado. Tú, Señor, ya has hecho todo por nosotros. Tú tan solamente pides a nosotros que nos entreguemos. Solamente eso, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y ayúdanos en esa entrega, Señor, porque no es fácil. No es fácil, Señor. Nos cuesta, Señor. Pero por medio de tu Espíritu Santo y descansando en su obra, sabemos que lo lograremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso aquí.